Anterior, ustedes ya vieron tipos de tejido conectivo, ¿verdad? Miramos tejidos embrionarios, que es el gelatinoso y el mesenquimal. También miramos la diferencia en tejidos de adultos que teníamos especializados y no especializados. Vimos los no especializados, que es el tejido, los laxos y los densos, ¿verdad? Se recordarán que en los laxos tenemos laxo mucoso y laxo reticular. Y tenemos entre los densos, denso regular e irregular, y estos se van a clasificar, los no especializados, por la cantidad de fibras y la cantidad de sustancia fundamental amorfa. Bueno, y luego vimos el primer tejido especializado, que era el tejido adiposo. El día de hoy vamos a hablar de células del tejido conectivo. ¿Listos? Si no hay dudas de lo que ya se dio, vamos a continuar con este tema. Y si alguien tiene alguna duda de eso, puede preguntar ahorita. Perdón, buenos días. Yo, doctora. Ajá, ¿cuál es la duda? Es que me cuesta distinguir las fibrinas de los de colágeno. De colágeno, las fibras y fibrillas. Ajá. Ah, bueno, vamos a ver entonces una imagen. Un momento les voy a compartir. Entonces, el colágeno es el único que tiene fibras, fibrillas y haces, ¿verdad? Es el único. Después tenemos reticulina y elásticas, que sabemos que esas no, solo se dice fibras de reticulina o fibras elásticas nada más. Ahorita voy a poner la imagen. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Lo primero lo primero que tengo que ver cuando mire un corte es que tenemos que venir. ¿Sí pueden ver la presentación, la imagen? Sí. Sí, doctora. Gracias. Lo primero que tenemos que ver es si es colágeno, si es reticulina y si es elástica. Aquí ya tenemos el primer punto ganado porque sabemos que las elásticas solo se tiñen o rojo con orceína o negro con plata, o se pueden teñir con hematoxilina férrica de negro, ¿verdad? Y las de reticulina también. Azules, la mayoría de veces cuando hablamos de color azul es colágeno. Bueno, lo siguiente. Sabemos que las fibras elásticas se van a ver así, son un poquito como más gruesas en relación a las de colágeno. O sea, el colágeno es lo que más hay. Pero el colágeno puede estar formando. En este caso, nosotros podemos observar que se miren como estos pelitos que van aquí. Si se miran esos pelitos pequeñitos, esas son fibrillas, ¿verdad? Con doble L, fibrillas. Si se mira así como estos pelitos, fibrillas, tiene que ser colágeno porque es la única que tiene esa disposición aquí. Y ahorita vamos a ver cómo se llaman estas células que están aquí. Bueno, ahora, si yo estoy hablando de fibra, la fibra tiene que ser más gruesa. Vamos a poner otra imagen donde cabal se mire. Aquí, miren, otra vez se observan así como pelitos, ¿se dan cuenta? Entonces, estas son fibrillas también. Vamos a buscar una de fibras para que quede claro. Esto que está aquí sería colágeno en forma de haces o agregados. ¿Por qué le vamos a poner eso?
porque miramos acúmulos de colágeno que no tienen ni forma de fibra ni forma de fibrilla. Esto no puede ser fibra de reticulina, porque la reticulina, para empezar, solo se mira negro, a veces se mira rojo y cuando es especial se puede ver rosado, pero la que tiene la fibra reticulina es que es delgadita, delgadita, o puede tener como ramificaciones como que fuera una raíz. La elástica siempre está rodando estructuras redondas, ¿verdad? A cambio, si yo miro acúmulos así de colágeno, siempre va a ser colágeno en forma de haces, que yo estoy diciendo no tiene forma de fibra ni tiene forma de fibrilla. Aquí podemos ver todo este colágeno en forma de fibrillas, ¿verdad? Miramos ahí todos como los pelitos en forma de haces y aquí estamos. Bueno, entonces, este es colágeno en forma de haces o agregados, lo que está redondo ahí como acúmulos, y cuando yo observo algo alargado como esto, que puedo ver dónde termina, aquí está la fibra, y dónde inicia, eso es característica de una fibra de colágeno, que las fibras y las fibrillas tienen un extremo término terminal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver casi siempre dónde empieza y dónde termina, como aquí, ¿verdad? Ponemos ahí fibra de colágeno. Entonces está fácil, la fibra de colágeno agregado, y yo miro, si miro puros pelitos como está aquí hasta abajo, miren, esa sería una fibrilla. No sé si hoy sí ya está claro. Sí, doctora. Bueno, no, con gusto. Si nadie más tiene dudas de este tema, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Espero que se hayan visto sus videos. Y mañana se va a evaluar en el corto fibras, tipos de tejido conectivo, adiposo y glándulas. Bueno, jóvenes. Entonces, vamos a hablar de células del tejido conectivo. Seguimos en tejidos conectivos no especializados, ¿verdad? No nos vamos a equivocar ahí. No especializados. El único especializado que han visto hasta ahorita es tejido adiposo. Células del tejido conectivo. Para iniciar, las células del tejido conectivo van a ser fijas cuando son de origen mesenquimal. Ustedes ya saben que cuando hablamos de tejido mesenquimal estamos hablando de un tejido embrionario y transitorio. Aquí todas estas que están aquí, todas van a ser de origen mesenquimal. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que formar en el embrión. Ahí va a estar el fibroblasto, el fibrocito, el adipocito, pericito, miofibroblasto, mioepitelial, reticular y cebada. Varias de las que están aquí, ustedes ya las vieron en tipos de tejido conectivo, porque las células mesenquimales que originan a todas las que están aquí, también son las células presentes en el tejido mesenquimal. El fibroblasto, decía el documento de tipos de tejido conectivo, que es el que produce fibras de colágeno y puede llegar en algún momento a producir también fibras elásticas. El fibrocito es la forma madura del fibroblasto. Entonces, todo lo que termine en blasto, todo término que termine en blasto está hablando de inmaduro. Y todo nombre de célula que termine en cito está hablando de una célula madura. O sea que el fibroblasto es la forma inmadura del fibrocito. Luego tenemos el adipocito, que ustedes ya lo vieron, que es la célula adiposa o lipocito. Y de este adipocito, que es la célula madura, todos sabemos que hay dos tipos, que son los adipocitos univaculares y multivaculares. Luego tenemos los pericitos, que también es una célula madura, ¿verdad? Porque termina en cito. Pericito es de periferie, una célula madura en una periferie. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Mio, lo dije en el laboratorio, mio quiere decir de músculo, algo que se puede contraer. Entonces aquí dice miofibroblasto. Entonces me está hablando de un fibroblasto inmaduro que tiene la capacidad de contracción. Las células mioepiteliales ya las vimos cuando vimos glándulas. Ya hablamos que una célula mioepitelial es una célula que está en un epitelio que tiene la capacidad de contraerse. Las células reticulares, decía el documento de fibras, que son las que producen las fibras de reticulina. Y la célula cebada, ustedes ahí donde están, si están apuntando, si están copiando en la célula cebada, ustedes van a poner aquí un asterisco, van a pintar en rojo, van a subrayar, porque la célula cebada tiene una excepción.
La célula cebada se clasifica como una célula fija porque nunca se mueve el tejido conectivo cuando llega ahí, pero su origen es de médula ósea. Estas células fijas, todas las que están aquí para aquí arriba, sabemos que todas estas se originan del mesénquima, o sea, tienen un origen embrionario. Llegan y se forman ahí en el tejido conectivo, o sea, se forman en la piel, se forman en órganos y nunca se mueven de ahí. Ahí viven, ahí realizan sus funciones y ahí mueren. Pero la célula cebada, que es la excepción, se origina de médula ósea, o sea, se origina del hueso esponjoso, va a viajar por sangre y va a llegar al tejido conectivo y nunca más se va a mover. Pero está fija porque nunca se mueve, pero su origen es médula ósea. Entonces ahí ponen ustedes subrayado porque es la excepción. Ahora vamos con las células móviles. Por lógica, las células móviles no son de origen mesenquimal, sino que su origen es médula ósea, o sea, se originan de los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se formen, necesitamos que estas células, van a ver cuando pasen a embriología, se van a originar en el hígado del embrión, y el hígado en ese momento está un poco afuera de la cavidad abdominal, no adentro del embrión, y las células cuando ya existen los huesos viajan y se ubican adentro de los huesos del embrión. Y luego van a seguirse formando durante toda la vida del animal y siempre se forman en médula ósea. De médula ósea viajan a tejido conectivo. O sea, aquí está el tejido conectivo en esta imagen, quiere decir que estas células se forman adentro de los huesos, en el hueso esponjoso y viajan aquí al tejido conectivo. Realizan sus funciones en el tejido conectivo, pero pueden regresar a médula ósea, irse a sangre y irse a otro tejido diferente. Por eso son móviles, porque no siempre tienen que realizar sus funciones en el tejido conectivo, sino lo pueden hacer en cualquier otro órgano que se necesite. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Si nosotros pusiéramos quiénes son las células que se originan en médula ósea, ustedes tienen que poner todas estas más célula cebada. ¿Quiénes se originan en médula ósea? ¿Quiénes son las células móviles del tejido conectivo? O sea, pueden entrar y pueden salir del tejido conectivo cuando quieran. Solo son estas, los histocitos o macrófagos, los monocitos, linfocitos, célula plasmática, granulocito, que incluye al basófilo, al eosinófilo y al neutrófilo. Ellas son las células móviles, o sea, pueden salir y entrar del tejido conectivo cuando quieran. Vamos a continuar entonces. Y aquí dice, células del tejido conectivo, células fijas, residentes o propias. Estas células del tejido conectivo se desarrollan ahí, permanecen toda su vida en el tejido conectivo y ahí van a realizar sus funciones. Excepto, ya sabemos que la célula cebada o mastocito, que se origina de médula ósea, pero realiza todas sus funciones en el tejido conectivo y nunca lo abandona. Ahora las células móviles o migrantes se originan de médula ósea, van a viajar por sangre al tejido conectivo, realizan funciones generales en el tejido conectivo y su vida es muy corta. Sabemos que pueden aún salirse, abandonar el tejido conectivo y realizar funciones en otros órganos. Vamos a empezar entonces con las primeras células fijas. Sabemos que la número 1 es la célula mesenquimal. Solo voy a ver algo, jóvenes. Bueno, la célula mesenquimal. Esta célula tiene una forma estrellada. Sabemos que es una célula que se encuentra en alta mitosis, como ustedes vieron cuando vieron el tejido mesenquimal. Y esta célula mesenquimal primero va a tener una forma irregular. Es más pequeña que los fibroblastos, o sea que es un poco, no es muy grande, podemos decirlo. Vamos a ver que tiene un núcleo ovalado. Y son todas estas que están aquí, miren. Es una célula madre, una célula mesenquimatosa y sabemos que este es tejido mesenquimal. Si yo lo fuera a enseñar en el laboratorio a la célula mesenquimal, la tengo que enseñar en un corte de embrión y lo tengo que enseñar donde esté tejido mesenquimal, porque ahí es donde se encuentran. ¿Dónde más podemos ver esta célula mesenquimal? Jóvenes, ¿en qué otro tejido? Alguien, ahí. ¿Dónde más podemos verla? Cordón umbilical. Eso, muy bien, Andrea, en cordón umbilical. O sea que si yo vengo y pregunto cosas en el examen teórico,
podemos usar conocimientos que ya tenemos del laboratorio, ¿verdad? Para poder responder. Ahora vimos a los fibrocitos. Sabemos que el fibrocito es la forma madura del fibroblasto. La función de ambos es producir fibras de colágena y el fibroblasto va a tener la capacidad de producir fibras también musculares, pero el fibroblasto también tiene la capacidad de cambiar de forma. Vamos a ver, fibrocito. El fibrocito es la célula más común del tejido conectivo. O sea, este corte ustedes ya lo vieron también cuando miraban tejido conectivo denso irregular. Miramos ahí que habían fibras de colágeno y fibrillas. Igual aquí, miren, ahí van fibrillas de colágeno. Y miramos aquí también como un poco de agregados. Lo que más miramos aquí en este corte son fibroblastos y fibrocitos en el tejido conectivo. Generalmente son alargados y forma de uso quiere decir que son puntiagudos en los extremos. Tiene poco citoplasma. Lo que produce, obviamente, son fibras de colágena y renueva la sustancia fundamental amorfa. ¿Se recuerdan que la sustancia fundamental amorfa es la parte líquida de la matriz extracelular? Y la matriz extracelular son las fibras, la sustancia fundamental amorfa, micronutrientes, proteínas, todo lo que se esté moviendo aquí, pues es matriz extracelular. Bueno, este es el fibrocito, el que está aquí. Y aquí hay otro fibrocito. Y miren la diferencia con este. Este es un fibroblasto. El fibroblasto tiene esta forma como de arrocito. Y el fibrocito tiene que ser de esta forma, como así bien delgadita y como puntiagudo en los extremos. Vamos con el fibroblasto. El fibroblasto va a tener un núcleo más grande, va a tener un núcleo basófilo. Sabemos que es la célula inmadura que el fibrocito. El citoplasma va a tener mayor cantidad, o sea, más grande que el fibrocito, y lo que va a hacer es producir matriz extracelular, y es una célula que es más activa que el fibrocito en el tejido conectivo. Estos fibroblastos vienen de las células mesenquimales o mesenquimatosas, como todas las células fijas, y pueden venir y transformarse a partir de fibrocitos maduras, se forma en fibroblastos, pero si hay algún daño en el tejido, él puede transformarse en otra célula diferente. Va a poder transformarse en una célula adiposa, o sea, el fibroblasto puede transformarse en un adipocito si se necesitara. Puede transformarse en una célula de cartílago, en un condro es cartílago, blasto, y puede también transformarse en un osteoblasto, osteo es hueso. O sea que esta célula primero es más activa que el fibrocito, es la forma inmadura del fibrocito, puede madurar y transformarse en fibrocito. Y si hay necesidad o daño en el tejido, puede ser una célula adiposa, puede ser un condroblasto o osteoblasto. O sea, puede ser una célula de grasa, puede ser una célula de cartílago, puede ser una célula de hueso. Si hubiera una fractura y no tenemos células óseas, pues estas células del tejido conectivo pueden empezar a formar y reparar hueso. Vamos con los adipocitos que ustedes ya los conocen. Tenemos adipocitos univaculares y multivaculares. Sabemos que los adipocitos univaculares son células poliédricas o redondas donde tienen una sola gota de grasa y el núcleo está hacia la periférica si no se observa y el citoplasma es muy pequeño. Y las células multivaculares, sabemos que el núcleo está central, ¿verdad? O no está desplazado. Y vamos a encontrar lleno de vacuolas lipídicas, ¿verdad? Este es conocido como grasa amarilla o grasa blanca y esta es la grasa parda. La mayoría de veces el tejido adiposo se tiñe con osmo o Sudan 3. Sudan 3 es el mismo que usamos en bioquímica para identificar si un compuesto es lipofílico, ¿verdad? Usamos Sudan 3. Pues es lo mismo que estamos usando aquí. Como esto es grasa, se va a teñir con ese colorante. Bueno, las siguientes células fijas es la célula cebada, que sabemos que es la excepción, que se forma en médula ósea, pero todas sus funciones las realiza en el tejido conectivo. Entonces, la célula cebada, esta es una tinción con azul de toluina, por eso se observa ese color, y ustedes pueden ver el núcleo,
que está aquí y también aquí y aquí, y vamos a tener un montón de granitos. La célula cebada es común en el tejido conectivo laxo. Bueno, tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo tiene su nombre porque es suave y puede cambiar de forma. Tiene fibras de colágeno y algunas veces también puede contener fibras de reticulina. Pero el tejido conectivo laxo tiene una alta cantidad de sustancia fundamental amorfa y en comparación a la cantidad de fibras. Vamos a encontrarlo en terminaciones nerviosas, en la microcirculación, en la dermis de la piel, o sea, debajo en el tejido conectivo subepitelial, en el tracto respiratorio y el sistema intestinal. Van a ser células grandes polimorfas. Polimorfa es que tiene la capacidad de cambiar de forma. Pueden ser esféricas u ovoides y el núcleo va a ser prominente y observamos gránulos en el citoplasma. En un momento vamos a practicar para identificarlas. Los pericitos. Pericitos o células de Rauquet van a ser células que tienen, hablamos de peri, que era a la periferia, tienen que estar rodeando un vaso sanguíneo. Si ustedes miran que hay colágeno, miramos que es colágeno en forma de agregados, ahí como que era una fibra, y aquí miramos un vaso sanguíneo, aquí miramos otro vaso sanguíneo y aquí hay otro vaso sanguíneo. En este corte, ustedes pueden ver que estos 3 vasos sanguíneos están en un tejido conectivo que se observa que es denso y tiene una parte de regular, todo con una misma orientación, y una parte irregular. Lo siguiente, si esto es un vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos tienen un epitelio plano simple, que es esto de aquí, que se llama endotelio, ¿verdad? Ustedes pueden ver, igual aquí está el endotelio y aquí está el endotelio. Ustedes pueden ver, si observan detenidamente, que rodeando al endotelio hay unas células alargadas, que es este que está aquí, que pareciera como que fuera un fibroblasto y un fibrocito, pero ahorita voy a aprovechar a mostrarles. Este que está aquí, que estoy señalando, ese es un fibrocito. Este que está aquí, ese es un fibrocito, hasta se mira que está sacando ahí una fibrilla de colágeno. Este es un fibrocito. Bueno, lo que nosotros observamos aquí es un pericito. Este es un pericito y este es un fibrocito. Voy a repetirlo. El que estoy señalando ahí es un fibrocito. Este es un pericito que está rodeando este capilar y aquí hay otro. Si vamos aquí, este es un fibrocito y aquí está el otro. Vamos a este. Aquí está otra vez el endotelio y miramos que aquí hay un fibroblasto y este es el pericito y esta célula tiene 4 pericitos. ¿Qué es lo que sucede? Si algo daña a este capilar, supongamos que haya una abrasión y este capilar se rompe, los fibrocitos van a venir y van a convertirse en epitelio y reparar este vaso sanguíneo. Si este tejido no le estuviera llegando suficiente irrigación o suficiente sangre, este pericito puede quitarse de aquí y formar un nuevo vaso sanguíneo. Eso se llama que esta célula tiene un potencial angiogénico, la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos, ¿verdad? Lo vamos a repetir. Entonces, los pericitos son células que siempre van a estar rodeando a pequeños capilares y algunos vasos sanguíneos pequeños y tienen la capacidad, primero protegen sus células de defensa para proteger a estos capilares. Lo segundo es que si hay un daño aquí, pueden ellos venir y transformarse y reparar el epitelio. Y el tercero, si se necesita aquí un nuevo vaso sanguíneo, este pericito tiene la capacidad de formar ese nuevo vaso sanguíneo, lo cual se llama angio es de sangre, angiogénesis de inicio. Vamos a continuar si no hay dudas. Y ahora vamos a hablar de los miofibroblastos, porque las mioepiteliales ya las vimos. Miofibroblastos. Bueno, miofibroblastos y las mioepiteliales tienen esa característica común de que ambas van a tener una característica de poder contraerse. Bueno, estos miofibroblastos van a tener unos filamentos contráctiles que parecen células musculares y sirven para cicatrizar heridas.
Si ustedes observan esto que está aquí, no nos podemos equivocar porque muchos pueden decir, ay, eso como que parece este epitelio estratificado cúbico, pero ese es un corte de testículo. Lo que estamos viendo nosotros ahí son las células que van a llegar a formar a los espermatozoides. Sí parece un epitelio estratificado, sí, pero es un epitelio espermático. Por eso no se le da nombre, ¿verdad? Epitelio espermático. Bueno, afuera de ese epitelio espermático, como ya vamos conociendo los tipos de tejido, miramos que hay un tejido conectivo laxo. ¿Por qué? Laxo es porque miro mayor cantidad de su parte blanca, o sea, de sustancia fundamental amorfa no teñida, en comparación a las fibras. Mire, hay un montón de fibrillas de colágeno. Y hay unas celulitas que ahorita vamos a empezar a ver. Si vamos hacia este lado, si yo comparo este lado con este otro, puedo ver aquí que aquí hubo un cambio de tejido, ¿verdad? Y que no se observa exactamente igual. Bueno, ahora fíjense aquí. Aquí se observa un puntito rojo donde es un capilar, un pequeño capilar. Voy a poner ahí el cursor y ustedes miran que se observa un puntito negro que es la célula endotelial y este que está aquí arriba es el pericito. Observen bien, ahí hay un pericito. Aquí hay otro capilar y aquí hay otro capilar y este grande que está ahí es el pericito. Aquí se observan las células endoteliales y ahí miramos que aquí hay un pericito y aquí hay otro pericito. Voy a seguir viendo las células que están aquí afuera. Observo una célula como en forma como de frijolito, ese es un fibroblasto. Observo una célula alargada, pequeñita, ese es un fibrocito. Y ahora rodeando esta estructura, rodeándola, yo puedo observar ahí si esto es epitelio, porque es epitelio espermático. Esta es una célula mioepitelial. Ahí está, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí está lleno de células mioepiteliales que parecen fibroblastos o fibrocitos. Si hubiera una herida en alguna parte de esta estructura, entonces las que van a reparar esa herida, o sea, realmente no es reparar, sino juntar los extremos de esa herida, van a ser los miofibroblastos, o sea, fibroblastos de estos que están aquí afuera, que van a tener esa capacidad de contracción. Vamos a hablar de células reticulares y con esas terminamos con las células fijas. Las células reticulares son similares a los fibrocitos, pero las células reticulares, como estoy hablando de células que producen fibras de reticulina, en el tema anterior yo decía que las fibras de reticulina solo están en órganos de defensa. O sea, las fibras de reticulina solo pueden estar en médula ósea, en vaso, en nódulos linfáticos y en timo. ¿Por qué? Porque son fibras de los órganos de defensa. Van a formar una red que va a contener a todas las células de defensa en los órganos como que fuera una malla. Vamos a encontrarla aquí, como dice, formando una red en órganos como ganglios, vaso, médula ósea. Y estas células son capaces de fagocitar. ¿Qué quiere decir fagocitar? Pueden comerse a cualquier patógeno que entre al organismo. Lo siguiente es que las fibras, las células reticulares, sabemos que no, eso quiero que quede bien claro y subrayenlo, no la debo confundir con el reticulocito. El reticulocito es la forma inmadura del glóbulo rojo. Eso también pónganle un asterisco, subrayenlo. No puedo confundir la célula reticular con el reticulocito porque el reticulocito es la forma inmadura del glóbulo rojo. Ahora sí, células reticulares. Este es un corte de un ganglio linfático porque si ellas producen fibras de reticulina y las fibras de reticulina solo están en órganos de defensa, si yo enseño una célula reticular, la voy a enseñar en un corte de un órgano de defensa. Este es un corte de vaso y ahí podemos ver un montón de celulitas que vamos a ver quiénes son dentro de un rato. Y aquí está la célula reticular y ustedes miran que tiene como extensiones, como bracitos, donde se forman las fibras de reticulina. Aquí está la otra, miren. Ahí están, que forman una red y aquí se observan poco, ¿verdad? Pero cuando observemos cortes que sí son de plata para poder ver bien las fibras de reticulina, ustedes van a ver que está lleno de fibras todo esto. Bueno, entonces voy a repetir. Células fijas del tejido conectivo.
Tengo para empezar a la célula mesenquimal o célula madre, una célula pluripotente que su función es formar nuevas células. Luego hablé de fibrocitos y fibroblastos, que su función es producir fibras de colágeno en el tejido conectivo, y el fibroblasto es el que puede transformarse en adipocitos, células de hueso o células de cartílago. Luego pasamos a hablar de la célula cebada, que es una célula que es de médula ósea, pero todas sus funciones las va a realizar en el tejido conectivo y tiene que ver con procesos alérgicos, se va a encontrar en piel, en tejido conectivo y sistema respiratorio, de terminaciones nerviosas y en sistema digestivo. Luego pasamos hablando de los pericitos, que eran células perivasculares que iban a estar rodeando vasos sanguíneos y podían, ante un daño del vaso, convertirse en epitelio o formar un nuevo vaso sanguíneo, y su función es la defensa. Pasamos a hablar de los adipocitos, que eran uni y multivasculares, ¿verdad? Y estos adipocitos uni y multivasculares, su función era guardar lípidos y puede hacer grasa blanca y grasa roja. Luego pasamos a hablar de los miofibroblastos, que aquí hay una imagen grande, que su función es la contracción, ¿verdad? Y luego las células reticulares, que iban a producir fibras de reticulina para los órganos de defensa, pero también eran células que podían fagocitar. Que ahí terminamos y ahora vamos a hablar de las células móviles. Bueno, las células móviles del tejido conectivo todas se originan en médula ósea, tienen una vida corta, se mueven a través de sangre, llegan al tejido conectivo, pero lo pueden abandonar y realizar su función en otro lugar diferente. Vamos a empezar hablando de los histiocitos o macrófagos. Bueno, histiocitos o macrófagos. Los histiocitos o macrófagos, creo que en esta imagen no se puede ver bien, pero vamos a ver después una presentación para identificarlos. Son células que pueden fagocitar. Entonces ya llevo dos que pueden fagocitar. La diferencia es que una es fija y la otra es móvil. Lo siguiente es que el macrófago va a ser como 2 o 3 o hasta 10 veces más grande que todas las demás células del tejido conectivo. Su función es ser una célula de defensa. Va a tener un solo núcleo, o sea, es mononuclear, y va a regular la inflamación y vamos a identificarla. Aquí está lleno de células de defensa, pero vamos a identificarla porque no vamos a ver el límite del citoplasma. Entonces, cuando ustedes observen una célula que no le miramos límite en el citoplasma, va a ser un macrófago. Vamos a hablar de los linfocitos. Este ya lo habíamos visto. Los linfocitos, perdón, creo que no dije, todas las que ustedes ven aquí son llamadas glóbulos blancos o leucocitos. Estos que están aquí, más la célula cebada. O sea que si hicimos células de los leucocitos, son todas las que están aquí, más la célula cebada. Son las mismas, ¿verdad? Bueno, regresemos al linfocito. Linfocitos hay dos, que es linfocito B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos, que es lo que se medía cuando alguien era positivo a COVID. Si tenía anticuerpos, lo que estaban midiendo era si el linfocito, esta celulita que está aquí, estaba activa. Si el linfocito se activó y produjo anticuerpos, entonces es que se identificó a un patógeno específico y se creó defensa ante él. O sea, que el animal tuvo la enfermedad. Las células T van a ser células que destruyen a células del propio organismo infectadas por virus o células que se han vuelto cancerosas. O sea que este mismo linfocito, si él fuera un linfocito T, su función es destruir a toda célula que sea invadida intracelular por bacterias, por virus, por parásitos o que la célula tenga cáncer. Ya sabemos entonces que cuando un animal tiene algún cáncer es porque esta línea celular falló en la defensa y esa célula cancerosa se pudo desarrollar. ¿Cómo la voy a identificar? Primero el linfocito va a ser, miren, el núcleo está más teñido que los demás leucocitos o células blancas y casi nunca se le observa citoplasma. Y si se le observa va a ser muy poquito. Sabemos que es uninucleado, basófilo el citoplasma y basófilo el núcleo, que es este que está aquí, ¿verdad? Un núcleo bien basófilo, escaso o nulo citoplasma, también basófilo. Vamos a hablar de los monocitos. Los monocitos los vamos a identificar porque tienen un solo núcleo y el núcleo tiene forma como de riñón. Si ustedes miran, un núcleo grande es más grande que los otros leucocitos y ese núcleo tiene forma de riñoncito o forma de frijol,
es un monocito. El monocito va a ser la parte madura, monocito, bracito era maduro, la parte madura del macrófago. Voy a repetirlo, el monocito y el macrófago tienen el mismo origen, solo que uno es la porción madura y otra es la porción inmadura. Ambos son células fagocíticas. Entonces llevo 3 fagocíticos, la célula reticular, el macrófago y el monocito, ¿verdad? Inflamatorias, el monocito y el macrófago va a secretar sustancias químicas para llamar a los neutrófilos, que son estos que están aquí. Bueno, ahora sí, vamos con los que tienen núcleos segmentados. Vamos a tener aquí al basófilo, al neutrófilo y al eosinófilo. Se caracterizan porque son mononucleares, pero el núcleo es segmentado, el de los 3, segmentado. Lo siguiente es que los 3 tienen gránulos. El basófilo, por eso basófilo, sus granos son basófilos. El eosinófilo de eosina, sus gránulos van a ser rojo rosado. Y el neutrófilo, sus gránulos no se tiñen ni con eosina ni con hematoxilina, por eso es neutro, ¿verdad? No se están tiñendo los gránulos, ni se tiñen azul, ni se tiñen rojo. Sí los tiene, pero no se tiñen con este colorante. Vamos a ver entonces los basófilos. Sabemos que los neutrófilos los atraen los monocitos. Basófilos, bueno, ahí está. El basófilo no podemos confundirlo porque le miremos ahí todos los granitos abundantes y el núcleo casi no se puede ver. Va a estar en respuestas alérgicas. No lo puedo confundir con la célula cebada, porque la célula cebada es una célula que es fija en el tejido conectivo. Y lo siguiente es que la célula cebada tiene un núcleo redondo y esta tiene un núcleo segmentado. Los neutrófilos. Sabemos que estas células van a estar elevadas en 2 momentos específicos. O el animal está pasando un proceso infeccioso o el animal tiene un proceso de inflamación. No podemos pensar que siempre que los neutrófilos estén elevados, nosotros los imaginemos que ahí tenemos una infección, sino que puede ser un golpe, una inflamación y estén elevados. Sabemos que tiene un núcleo multilobulado o segmentado que se tiñe de basófilo, tiene gránulos pero no se tiñen. Y estos gránulos producen enzimas de fosfolipasa, ustedes ya las conocen, y colagenasa. O sea, para separar enlaces de fosfolípidos y para separar uniones covalentes del colágeno. Puede haber los neutrófilos que haya, supongamos que un patógeno se esté envolviendo en una cápsula y use colágeno, pues los neutrófilos pueden sacar sus enzimas y destruir ese colágeno para llegar al patógeno. Y los eosinófilos sabemos que tienen un núcleo segmentado basófilo y los gránulos son rosados o rojos, van a estar en vías respiratorias, en sistema digestivo, en tejido conectivo laxo, pero solo en el ratón, el cobayo y la rata. Sabemos que el núcleo es bilobulado, casi siempre solo tiene 2 partes. Y los gránulos se tiñen de color rojo, son acidófilos y van a estar en trastornos alérgicos, ¿verdad? Casi siempre cuando hay presencia de parásitos, los que se elevan son los eosinófilos. Y vamos a terminar con la célula plasmática. La célula plasmática se origina de un linfocito. Vamos a repetir algo para que quede claro. El fibroblasto se origina de los fibrocitos. Todas estas se originan de la célula mesenquimal. Los que estamos viendo aquí, sabemos que los pericitos pueden formar células epiteliales, ¿verdad? Sabemos entonces que el macrófago se puede originar del monocito. Y para terminar, la célula plasmática siempre se origina de un linfocito. Pero linfocitos dije que habían 2, que es el linfocito B, que es para generar anticuerpos, y el linfocito T, que es para destruir células infectadas por virus o por bacterias. Bueno, célula plasmática. Cuando un linfocito se encuentra cerca de un patógeno y él está dormidito, cuando llega algún patógeno, algún mensaje, entonces él se va a despertar.
Cuando él se despierta, viene y llega un mensaje por medio de una sustancia que se llama citoquina. Y esa sustancia es como un mensajito, le llega. Cuando llega, le dice al linfocito B, específicamente al linfocito B, que se transforme en una célula plasmática. O sea que el origen de la célula plasmática es el linfocito, pero es el linfocito B. Estamos aquí. Células plasmáticas se originan a partir de los linfocitos. Nosotros vamos a observar que ellas van a aparecer cuando hayan procesos de infección. Vamos a encontrarlo en ganglios linfáticos, vaso, timo, médula ósea. Esos son órganos de defensa. Ya los habíamos visto. Ahí está lleno de fibras de reticulina y células reticulares. Entonces, observen bien esta imagen y vamos a hablar de la célula plasmática. La célula plasmática va a tener un núcleo desplazado hacia un lado. El núcleo nunca es central. Por aquí, núcleo hacia un lado y el citoplasma hacia el otro. ¿Por qué hace eso la célula? Porque debe dejar espacio en su citoplasma para formar ahí los anticuerpos. Por eso se hace a un lado y forma ahí, miren. Y vamos a aprovechar a enseñar otras células. Si nosotros nos vamos hacia arriba, ahí hay un linfocito. Si vamos hacia aquí, aquí hay otro y ahí hay otros dos, aquí hay otro linfocito y luego miro esta célula que es como unas 5 o 6 veces más grande que el linfocito, mírenla bien, y se observa el núcleo, pero yo no le observo el límite de hasta dónde llega el citoplasma. Yo dije que eso era la característica de un macrófago. Puede ser 4, aquí hay 4 o 5 veces más grande que este y no le observo el límite del citoplasma. Aquí hay otro. Porque si eso es tejido conectivo, quiere decir que yo puedo encontrar ya todas las células del tejido conectivo. Hay linfocitos. Los linfocitos son los que se caracterizan porque el núcleo está bien teñido. Bueno, aquí hay otro, miren. Aquí hay otros 2. Ahora de repente aparece en esta imagen un citoplasma rojo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Decíamos hace un momento que de todas las células que vimos del tejido conectivo, las únicas que tienen un citoplasma rojo son los eosinófilos. O sea, aquí hay 2. Ahora me voy para acá y ahí observo un vaso sanguíneo. Miren. Ahí hay un vaso sanguíneo. Ahí está rodeándolo el endotelio vascular y de repente rodeando ese vaso sanguíneo hay una célula grande, que es un pericito. Me voy hacia acá y de repente observo un montón de núcleos segmentados y el citoplasma no tiene mucho color. Aquí hay uno, aquí hay otro. Quiere decir que esos son neutrófilos. Entonces, ustedes miran, aquí, solo en esta imagen, está lleno de células del tejido conectivo. Entonces, vamos a empezar a identificarlas. Listos, ahí ponen atención. Doctora, Bueno, ¿sí? ¿cómo es que sé que es un vaso? O sea, solo porque es blanco. Tiene que tener, bueno, en este caso, casi siempre en los cortes que miramos, ustedes observan aquí glóbulos rojos adentro. Y también tienen que fijarse que tenga el endotelio, ese epitelio plano simple, ¿verdad? Si fuera matriz extracelular, yo miraría aquí un montón de colágeno, un montón de fibras de colágeno, y ahí se observa blanco, que es matriz extracelular, como este caso que está aquí, ¿verdad? Solo observo blanco, que corresponde a matriz extracelular, o sea, sustancia fundamental amorfa, pero que observo blanco y miro ahí que hay un endotelio rodeando esa estructura. Y muchas veces sí se observa como redondito. Tal vez hay una imagen aquí y lo aclaro, ¿sí? Ok. Bueno, miren entonces esta primera que tengo aquí. Aquí les puse que este es un fibrocito y por lógica este más gordito va a ser un fibroblasto. Miren pues, aquí hay otro bien delgadito. La teoría decía alargado, puntiagudo, el más común del tejido conectivo, es la forma madura del fibroblasto. Aquí. Lo siguiente, célula plasmática. Miren, aquí hay una, pero si ustedes se fijan bien, hay varias. Miren esta otra que está aquí. ¿Se dan cuenta? El núcleo está a un lado, el citoplasma hacia el otro. Aquí hay otra, miren. Núcleo hacia un lado, citoplasma hacia otro, uninucleada, célula plasmática. Origen, linfocito B. Función, producir anticuerpos, ¿verdad? Y ahí miramos un linfocito, una célula redondita, escaso o nulo citoplasma. Aquí habría otro linfocito. Bueno, y de repente ahí, en todo eso que miramos, hay unas células como que tuvieran unos granitos rojos, ¿verdad? No me
puedo equivocar y pensar que esto es un eosinófilo. Todo eso que tiene esos granulitos. ¿Por qué no puedo pensar que es un eosinófilo? Porque el eosinófilo tiene núcleo segmentado y esto tiene un núcleo redondito. No puede ser ni basófilo, ni neutrófilo, ni eosinófilo, ni basófilo, porque los tres tienen núcleo segmentado. Aquí dice, ¿verdad? Núcleo segmentado, los tres. La otra opción de una célula con granos, solo hay 4 células que producen gránulos. Es el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo, que ellos no pueden ser, y la otra es la célula cebada. La célula cebada tiene un núcleo redondo y gránulos a la periferia. Entonces, si ustedes les pongo ahí yo, células que producen granos, son esas 2. Células con núcleo segmentado, solo tenemos 3. Células que producen colágeno, tenemos 2. Entonces, sí tenemos que saber de qué estamos hablando. Y aquí tenemos el adipocito, que solo hay 2 opciones, que es el adipocito univacular y multi. Todos miramos que esta es grasa univacular amarilla, ¿verdad? Núcleo, el nuclito chiquito aquí a la periferia y una sola vacuola de lípido en todo el citoplasma. Y estas celulitas que ustedes ven aquí afuera, donde se observa colágeno, todas esas son fibrocitos, bien, delgaditos, así como que fueran pelitos, fibrocitos. Y ahora vamos aquí, abajo. La imagen de abajo, hay varias. Ahí, miren, de entrada, un linfocito, ¿verdad? Típico, núcleo bien basófilo, redondito y sin citoplasma. Ahí hay otras, pero vamos a dejarlas ahí porque está algo complicada para, pues ya no se miran mucho las características, pero dentro de poquito van a empezar a verlas. Y aquí tenemos un macrófago. Este es un corte de médula ósea y por eso se observan bien, pero en el tejido conectivo no se observa tan bien el citoplasma. Miremos las siguientes, entonces, aquí sí, hay un glóbulo, hay un capilar sanguíneo lleno de glóbulos rojos, aquí hay otro lleno de glóbulos rojos, aquí hay otro lleno de glóbulos rojos. Bueno, sabemos que estos están, igual aquí miren, hay otro, están rodeados de epitelio, que aquí está la célula epitelial llamada epitelio plano simple o endotelio, y de repente hay una célula ahí bien gordita, igual que esta más teñida, ese es el pericito, ¿sabe? También llamada célula de Rathke, es una célula perivascular con capacidad angiogénica, o sea, capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos. Hablábamos que su función era proteger a este endotelio o proteger cualquier patógeno que venga en sangre. Lo siguiente es volverse una célula epitelial o endotelial si se necesita y formar nuevos vasos sanguíneos. Miramos que rodeando a estos capilares encontramos adipocitos univaculares. Ahí está lleno de adipocitos univaculares. No vamos a pensar que esto es colágeno, ¿verdad? Esto es tejido adiposo univacular. Aquí está otro capilar, o sea que ese es un pericito. Aquí hay otro capilar, este es un pericito. Aquí hay otro capilar y este es un pericito. ¿Cómo los voy a identificar? Primero son más grandes que la célula epitelial y se tiñen más. Va a estar más, como que se observa más teñido. Las células mesenquimales, como vimos en la clase de tejido conectivo, el animal en este momento, pues lo que más va a tener es líquido, o sea, matriz extracelular, y no va a tener muchas fibras, porque las fibras era característica de un tejido maduro. Bueno, por eso es de que encontramos en el tejido mesenquimal que las células mesenquimales van a estar así, llenas de matriz extracelular. Y aquí está la típica de todo lo que está aquí es esta que está. Células mesenquimales. Entonces ahí no hay pierde, ¿verdad? De que te van a equivocar. Célula cebada. Primero, voy a hacer un corte de tejido conectivo y vamos a observar un montón de gránulos. La célula es polimorfa, puede cambiar de forma, no tiene una forma específica. Vamos a encontrar todos los gránulos ahí y sabemos que el núcleo es redondo. Aquí está otra vez tejido adiposo univacular y miren, aquí está un vaso sanguíneo, aquí hay otro vaso sanguíneo, aquí hay otro vaso sanguíneo y hay varios linfocitos. Miren, hay un linfocito, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay un pequeño capilar y ahí está el pericito, aquí hay otro linfocito. Bueno, entonces, si yo preguntara el nombre de esta célula, si es adipocito, si yo preguntara el nombre de este tejido, es tejido adiposo univacular.
Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Ahí está el adipocito y esta es la célula epitelial. Les voy a subir a la plataforma una presentación que solo tiene imágenes para que ustedes practiquen. Tenemos aquí macrófago, núcleo grande en comparación a otras células. Aquí hay un linfocito y nos observa el límite del citoplasma. Aquí está el monocito, núcleo en forma de riñoncito o frijolito, ¿verdad? Sabemos que ambas son células fagocíticas. Y aquí está un vaso sanguíneo, un glóbulo rojo, y ahí está el pericito. Ya me voy a apurar que casi se nos acaba el tiempo. Esto todos miramos que es un epitelio cúbico estratificado. Sabemos que los epitelios cúbicos están en estructuras redondas. Epitelio cúbico estratificado, ahí va la membrana basal. Y esta célula es una célula mioepitelial. Aquí va, mioepitelial. ¿Qué más puedo observar ahí? Observo colágeno en forma de fibrillas. Aquí, colágeno en forma de fibrillas. Aquí hay un fibrocito. Miren, este que está aquí es un fibrocito. Este que está aquí es un fibroblasto. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Aquí hay otro vaso sanguíneo. Miren, ahí se observa el glóbulo rojo. Aquí otro glóbulo rojo. Esta es la célula epitelial y este grande es el pericito. 2 minutos más, chicos. Entonces aquí, luego otra vez, miren, se observa este tejido conectivo denso irregular. Observo agregados de colágeno, observo fibrillas de colágeno, observo fibras de colágeno, observo ahí un capilar, esta es la célula endotelial y aquí está el pericito. Aquí hay otro capilar y este es el pericito. Aquí observamos un montón de células plasmáticas. Núcleo hacia un lado, citoplasma hacia el otro. Núcleo a un lado, citoplasma hacia el otro. Igual aquí, núcleo a un lado, citoplasma, esta también, esta otra, esta que está aquí, aquí hay otra célula, aquí tenemos otra. Células mioepiteliales. Bueno, voy a empezar. Tejido conectivo, es un tejido conectivo laxo irregular, porque hay mayor cantidad de sustancia fundamental amorfa en comparación con fibras. Aquí va una fibra de colágeno y ahí miramos un montón de fibrillas. ¿Qué células puedo ver ahí? Para empezar, aquí hay 2 fibrocitos, ¿verdad? Típicos. Hasta aquí abajo hay un fibroblasto, ahí hay un linfocito. Miramos que es un epitelio de este lado cilíndrico simple, aquí como que fuera cúbico simple, ¿verdad? Rodeando la membrana basal, miramos que hay células alargadas correspondientes, igual aquí, a células mioepiteliales. Este tiene que ser un órgano de defensa para poder tener a la célula reticular. Sabemos que es una célula fagocítica que produce fibras de reticulina y solo se encuentra en los órganos de defensa, que va a formar una malla para sostener a todas estas células. Y aquí tenemos linfocitos, ¿bien? Linfocitos, hay algunos macrófagos como este, célula grande sin núcleo definido. Y aquí está un macrófago gigante. Aquí hay un linfocito, y hay un neutrófilo. Y aquí, miren, hay un monocito. El núcleo como que fuera así como riñoncito. Bueno. Esto que está aquí está simbolizando a las células móviles. ¿Qué tenemos nosotros al monocito? Núcleo en forma de riñón. Tenemos a los granulocitos móviles. Granulocitos móviles tenemos al neutrófilo, núcleo segmentado, y el citoplasma no se tiñe. Tenemos a los basófilos, ¿verdad? Núcleo segmentado y gránulos en forma de azul o moradito, quiere simbolizar este. Al eosinófilo, núcleo segmentado, casi siempre 2 lóbulos con gránulos de color rojo. Y la célula cebada con solo un núcleo y gránulos, ¿verdad? Tenemos aquí al linfocito. Unos están simbolizados con poquito citoplasma, unos son citoplasma, otros un poco más de citoplasma. Y aquí miramos la imagen. Bueno, ahí para empezar, monocito, más grande que los demás y núcleo en forma como frijolito. Linfocito, sabemos que es uninucleado, núcleo bien redondo, escaso citoplasma. Luego tenemos a los núcleos segmentados, sin gránulos, es el neutrófilo, su función en procesos alérgicos y bacterianos. Eosinófilo, casi siempre 2 núcleos, gránulos eosinófilos en el citoplasma, su función activarse en procesos alérgicos. Y el basófilo,
que el núcleo segmentado casi no se observa y tiene gránulos de color azul. Su función también intervenir en procesos de anafilaxis o alérgicos. Bueno, jóvenes, con eso terminamos tejido conectivo y a partir de aquí adelante solo vamos a ver tejidos especializados. Voy a dejar una presentación en la plataforma para que ustedes practiquen y puedan identificar a las células. Eso es todo. Si no hay ninguna duda, nos miramos más tarde en bioquímica. ¿Tienen dudas? No. Ah, bueno. Bien, doctora, yo sí tengo. Ah, sí tienen. Adelante. Solo la primera es si va a subir esta presentación también. Ah, sí. Sí, vamos a subir Ok. la presentación, el documento y la presentación extra para que practiquen. También vamos a subir una actividad que incluye glándulas, fibras y epitelios como un cuestionario, ¿va? Y ustedes van a ir practicando a ver si sí lo saben. ¿Alguien Ok. más? No, yo todavía tengo preguntas. Bueno, está bien, André. Perdón, es del tema de ayer, pero es que son varias, entonces no quise preguntar al principio para no atrasar el tema de hoy. Ah, bueno, entonces los que quieran quedarse se pueden quedar y los que tienen que irse no tengan pena, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las dudas, Andrea? Más que todo es para ver si entendí el concepto. Es que usted había dicho que el tejido está formado por células, matriz extracelular y líquido tisular. Ajá. Y en la matriz extracelular es donde se encuentra la sustancia fundamental amorfa, o Ajá. la matriz extracelular es la sustancia fundamental amorfa. No, la matriz extracelular tiene una porción líquida y una porción Ujú. sólida. La porción líquida de la matriz extracelular es la sustancia fundamental amorfa. La porción Ok. sólida son las fibras, macro, micronutrientes y minerales. Esa es la porción sólida, ¿verdad? Ok. Entonces, en la porción líquida, que es la sustancia fundamental amorfa, es donde ocurre el intercambio enzimático, reacciones de degradación, Sí. síntesis, movimiento de micro y macromoléculas, Ajá. O y sea, esa es la que no se tiñe. sí, todas las reacciones del organismo suceden en la matriz extracelular. O sea que la matriz extracelular es la porción más dinámica de todo el organismo animal. No se tiñe, pero realmente Ujú. pasan en la porción líquida de la matriz extracelular, que ahí sí el término sería